el tema del círculo narrativo de hoy son los debates en torno a la muerte digna y contamos con 3 ponentes, Almudena Martín, David, o sea que eso el ponente lo va a presentar Rafael Briones, que es el profesor jubilado de la Universidad de Granada, profesor de antropología, y le doy la palabra a Rafael. Pero antes de eso, pues explicar un poco la dinámica de la sesión. Vamos a empezar con una presentación de Rafael. Después vamos a formular unas preguntas comunes a nuestros ponentes y que van a abordar primeramente. Y después de haber este pequeño debate, primero nos abriremos a un debate común y la pregunta la podemos formular a través del chat o a través de los micrófonos o las cámaras habilitadas. Quien quiera intervenir puede pedir también palabra por el chat y entonces habilitar su cámara y formular su pregunta. Lo que yo sí pediría que ahora, cuando ya empecemos la sesión, que deshabilitemos, quienes no están interviniendo en un momento determinado, que deshabiliten los micros para que, pues esto, que haya la mejor calidad de la grabación de sonido posible. Pues sin más, doy palabra a Rafa, que va a presentar nuestros ponentes y la temática de la mesa. Muy buenas tardes a todas y a todos. En la mesa redonda de esta tarde vamos a reflexionar sobre el tema de la muerte digna y la eutanasia, concretamente. En su preparación hemos intentado que nuestra aproximación no sea únicamente teórica, sino que la teoría y las orientaciones prácticas que indiquemos se hayan generado desde la experiencia de aquellas personas que se encuentran en una situación de dolor y sufrimiento en el final de la vida, y que esta reflexión teórico-práctica, a su vez, haya sido elaborada por profesionales que han estado en contacto con esos enfermos que se encuentran en esta situación límite. Este ha sido, pues, el criterio que hemos seguido para invitar a los 3 conferenciantes. Los 3 han convivido, han acompañado o han investigado a enfermos crónicos o a otros que se plantean la opción de la eutanasia en su deseo de tener una muerte digna. Al final de la vida, cuando las circunstancias biológicas ponen a la persona en un estado de sufrimiento y de condena no querida ni agradable, se busca el facilitar la vida recurriendo a buscar la manera de tener una muerte digna. El final de una vida digna implica el derecho a una muerte digna. El tema es tan complejo y toca tan profundamente nuestras emociones que no se puede analizar tampoco desde un solo punto de vista, dado que son muchos los factores que juegan en su comprensión y en su tratamiento. No vamos a poder presentar, lógicamente, todos los puntos de vista que nos pudieran aportar una aclaración. Sin embargo, yo creo que cada uno de los 3 conferenciantes puede darnos una luz importante, diferente y complementaria para ver con luz el nuevo tema. Almudena Martín nos va a ofrecer sus reflexiones teórico-prácticas desde su convivencia y trabajo con enfermos terminales crónicos en cuidados paliativos. Es el punto de vista de una enfermera preocupada, empática y minuciosamente por los cuidados adecuados al final de la vida. Su teoría y su práctica nos impresionarán porque no tiene sabor de libros, sino de escucha, de observación y de cuidado de personas en situación difícil y terminal. Luciana Ramírez es miembro de la asociación DMD, Derecho a la Muerte Digna, y su punto de vista es el de una militante que se identifica con las personas de esta realidad. Desde la asociación ofrecen un clima de autoayuda entre los enfermos, acompañan con cuidados para la muerte digna y pretenden influir en los políticos
para que se haga por fin realidad en España una legislación para decidir libremente la manera de morir. Finalmente, David Rodríguez, desde la bioética y desde la experiencia de investigación de casos prácticos, podrá aportar luz a esos casos sobre los que plantea su investigación y que pueden ser aplicables a otros que conozcamos nosotros. Los diálogos que se entablan sobre este tema en la vida cotidiana o entre los académicos sobre la legislación o sobre juicios éticos suelen adolecer frecuentemente de no tener claros los conceptos o los aspectos implicados en este campo semántico. La causa de por qué las personas no se ponen de acuerdo cuando discuten podría radicar en esa falta de conceptos claros, unívocos y bien definidos. Por ejemplo, va a salir en la exposición de David que hay tres conceptos diferentes en este tema de la eutanasia que son importantes y que hay que aclarar. Matar, dejar morir o facilitar la muerte. Esta aclaración de conceptos será uno de los beneficios que tendremos sin duda de esta aportación. Y sin más voy a dar una pequeña presentación de los conferenciantes para enseguida empezar a discutir entre nosotros y con los oyentes. Luciana Ramírez y Medio es enfermera y desde 1975 ha desarrollado su profesión en hospitales y centros de salud públicos de Madrid, Ciudad Real y Granada. Es licenciada en Antropología Social y Cultural, tengo el honor de haber sido profesor suyo, y tiene varias publicaciones sobre salud y antropología. También realiza actividad docente en atención primaria, educación para la salud y prevención de drogodependencias. Es miembro de la asociación Derecho a Morir Dignamente, dentro de cuyo programa desarrolla esta exposición. Almudena Martín Bellido es enfermera en la unidad de cuidados paliativos del Hospital General Virgen de las Nieves. Se considera a sí misma enfermera de pie de cama. De ahí la calidad genuina de su interés por el tema de ayudar a los enfermos a bien morir. La empatía, la escucha activa, la compasión, el respeto y la lectura reflexiva constituyen el bagaje que cree necesario para tratar a cada uno de los pacientes y a sus familiares. David Rodríguez Arias es investigador Ramón y Cajal en el Departamento de Filosofía de la Universidad de Granada. Se ha especializado en el campo de la bioética clínica y sobre bioética global, concretamente en la ética de los trasplantes de órganos, la investigación biomédica y el final de la vida. Pertenece al grupo de investigación ética, política y conflictos. Y tras esta presentación, puesto que la ponencia de los tres personas que van a hablar está expuesta en la web, hemos decidido que sería mejor el entrar directamente en el diálogo con ellos. Y vamos a empezar por unas preguntas generales que le vamos a hacer y a continuación ya todo el mundo que está a la escucha tendría opción a participar con su pregunta. Dejo la palabra para Ágata. Sí. Muchas gracias, Rafa. Y vamos a... primera pregunta que vamos a plantear era esa la que tenía formulada Rosa Moreno. No sé si lo quiere decir ella o lo leo yo. La iba a hacer yo, sí. Pues Rafa, venga. Esta pregunta es para los tres ponentes. La compasión es una emoción que parte de la empatía, esa actitud de ponerse en la piel del otro. La compasión tiene ya de por sí un contenido moral implícito.
Por otra parte, dado que nuestros ponentes, desde perspectivas diferentes, han reflexionado y actuado en torno a la muerte digna, nos gustaría saber en qué medida la compasión ha constituido para ellos un impulso, primero, en dicha reflexión y conducta. A Luciana y a Almudena le preguntamos concretamente si la compasión en su día a día es también un estímulo para no cejar en la reflexión y en el activismo. Y a David le pedimos que nos hable del valor de la compasión en el desarrollo moral de la sociedad y de las doctrinas éticas, fundamentalmente de la ética aplicada a la medicina. Te tenéis la palabra para ir contestando en el orden que os parezca más urgente. Almudena, que veo aquí que estás hablando. Ya. ¿Empiezo yo? Sí. Bueno, pues como bien preguntáis si la compasión en su día a día es también un estímulo para no cejar en la reflexión y el activismo, pues entonces yo en primer lugar, pensando esta pregunta, pues yo no me considero activista en el ejercicio de mi profesión. Quizás sí en cuanto a ese empeño por humanizar la salud, ¿no? Y eso pues tiene que empezar por uno mismo. Intento pues dar unos cuidados de calidad al paciente frágil y vulnerable. Desde unos conocimientos pues, de la disciplina enfermero. Es verdad que cuando convives día a día con el paciente y la familia en el sufrimiento y la vulnerabilidad, pues tienes que ir también integrando otros conocimientos pues, de otras ciencias que te ayuden pues, a una mayor comprensión de lo que es la experiencia humana en la salud, ¿no? Partimos de que el ser humano es un todo y no solamente un cuerpo estropeado. Los profesionales de la salud no podemos perder de vista que detrás de cada patología, de cada problema, está la totalidad de la persona, del sujeto. Esto, por supuesto, que requiere una revisión y una reflexión continua, dada la individualidad de cada paciente. Pacientes con la misma patología viven la enfermedad de manera diferente, según sus valores, según sus culturas, según sus creencias, según también las experiencias vividas a lo largo de su vida. Como decía en mi exposición, una enfermedad grave lo inunda todo, tanto el aspecto físico, psíquico, social, emocional. Entonces tenemos la experiencia de que el dolor se quita con la morfina y con analgésicos potentes, pero el sufrimiento pues no se cura con la medicina. Por ello, además de las competencias científicas técnicas, hay que ejercitarse también en una competencia relacional para saber acompañar y acoger al otro como alguien igual a ti mismo. Nadie puede dar lo que no tiene. Cuando entras en una habitación, entras con todo lo que tú eres. Digamos que un todo entra en contacto con el otro todo y hay que gestionar bien pues, estos sentimientos para que sea un acompañamiento lo más sano posible. La compasión, digamos que es la pasión por ayudar al otro a salir de su malestar, a través de esa mirada respetuosa que genera al paciente un autorreconocimiento. El paciente se siente valorado y confiado. La pasión, otros autores dicen que es la empatía en acción,
un sentimiento que manifiesta a partir y comprendiendo el sufrimiento del otro. Yo creo que la compasión va mucho más allá de la empatía. La empatía es una actitud que se aprende. Y es verdad que la empatía nos da, digamos, un radar emocional a través de la escucha. Nos ayuda a escuchar lo que no se oye, lo que no se dice con palabras, pero sí con gestos, con la mirada, con la postura. La compasión no tiene nada que ver con la lástima. Sin embargo, cuando la solidaridad del que acompaña va acompañada de una actitud positiva, de generosidad, de cuidado hacia el paciente, el verdadero sentido de la compasión, digamos, que emerge dando como resultado, el alivio de quien está en situación crítica. Nos ayuda a ponernos en lugar del otro, como si fuéramos el otro. Hay una frase muy típica que define lo que es la empatía, ponernos en los zapatos del otro. Yo me pongo en los zapatos del otro, pero yo sé que no son mis zapatos. Yo no tengo el problema, yo no tengo la enfermedad. Entonces, de alguna manera, tenemos que saber ponernos un poco entre paréntesis para cuando entramos en la vulnerabilidad del otro y choca con nuestra propia vulnerabilidad, pues no quemarnos, ¿no? No caer en el síndrome de burnout. No siempre se puede hacer esto, ¿no? Pero siempre se puede acompañar. Daniel Goleman, en su libro Inteligencia Emocional, dice que la palabra sabia nace del silencio. No siempre hay que hablar y a veces es más importante estar en silencio, escuchar, que el paciente pueda drenar sus preocupaciones, sus emociones. Yo, dentro de este campo, la verdad que me considero simple instrumento al servicio de, ¿no? No se puede mirar al paciente como ese pobre frágil que nos necesita. Es un ser humano con una experiencia de vida, con un montón de recursos propios. Y acompañar en este proceso de morir es importante. La muerte en sí no es nada. La muerte es cuando el paciente deja de respirar, se para el corazón y es cuestión de un minuto. Pero es importante el proceso que antecede a la muerte, donde la compasión es padecer con, sentir con el otro y ver pues cómo se va cerrando la última página del libro de su historia. Ay. Muy bien. Pues le damos... Ay, creo que hay un... Pues le damos la palabra ahora a Luciana para que siga con la reflexión sobre la compasión. Sí, mira, yo he preparado algo, pero mucho más cortito, ¿no? He hecho como un resumen de cómo he ido a lo largo de la vida profesional, ¿no? Y la verdad es que la compasión la he vivido desde la comprensión. Jamás he juzgado la postura de un paciente ni su ideología. Incluso a veces me costaba aceptar ver el desconocimiento en los procesos de su propia salud y de enfermedad, la respuesta que a veces las personas dan. A lo largo de los 44 años que he estado trabajando, o sea, a lo largo de la vida profesional, me gustaría comentaros una cosa así muy cortita. Trabajé como 8 años en una UBI de trauma y neurocirugía del Clínico de Madrid, en la época del 75 al 82, 83, ¿no? Y en esa época a nuestra UBI igual venía la policía junto a los que estaban poniendo las bombas, junto a los bedeles de derecho,
o junto a los estudiantes. Os podéis imaginar que en esas tesituras jamás se te ocurre tomar partido por nadie, ¿no? En esta comprensión del otro, ¿no? Y como ha definido muy bien Almudena, la pasión de ayudar al otro, que podría ser una versión muy bonita, ¿no? De la compasión, pues en esta comprensión a la que yo me refiero, en la que me empuja y me estimula a luchar por los derechos al final de la vida, porque se regulen y se normaticen, porque a veces podemos estar con profesionales que entiendan la compasión de otra manera. Estupendo. Muchas gracias. Entonces ya le damos la palabra ahora a David para que también hable de la compasión y empatía desde su perspectiva. Bueno, muchas gracias. Yo estoy bastante de acuerdo con Luciana, ¿no? La compasión es una emoción o una actitud que surge de una emoción y qué duda cabe de la importancia que tiene pues está el calor, la preocupación por el otro, por las particularidades de los pacientes en la ética médica y en la ética clínica en general. De hecho, una de las carencias de la tradición ética más moderna es el carácter individualizado del trato con el otro, personalizado, que ha aportado, por ejemplo, toda la tradición de la ética del cuidado, que ha sido desarrollado sobre todo por mujeres. Y yo creo que la ética ha estado un poco carente de este componente de las emociones, ¿no? Ha sido más abstracta, más racional. Y yo creo que es fundamental, ¿no? Sobre todo cuando se trata de pacientes en situación de gravísima vulnerabilidad, como las personas que se encuentran al final de su vida. Sin embargo, creo que es un error caer en el extremo opuesto de hacer basar estas decisiones solo en la compasión. Yo creo que la compasión es absolutamente necesaria y, sin embargo, insuficiente. De hecho, existe un riesgo en permitir que solo sea la compasión la que tome esas decisiones, porque uno puede sentir cosas, sentimientos muy nobles y dejarse llevar por ellos y eso puede dar lugar a situaciones absolutamente catastróficas. Uno puede sentir compasión por el sufrimiento de una persona cuya condición es reversible, por ejemplo. La compasión puede llevar a ayudar a personas a morir sin el consentimiento de estas personas, por ejemplo. Entonces, yo creo que esto es un peligro. A pesar de ser necesaria, es insuficiente y, de hecho, cuando toma la delantera la compasión y deja de lado otra serie de consideraciones más de carácter cognitivo, racional, como, por ejemplo, asegurarse de que la persona desea morir, de que la persona ha considerado alternativas, de que la persona no tiene otras opciones de supervivencia, es un riesgo, es un riesgo. Los llamados homicidios compasivos, aquellas prácticas de final de la vida que consisten en provocar o facilitar la muerte de personas sin su consentimiento, pueden estar motivados en emociones de preocupación por el otro y, sin embargo, ser pues inadecuadas éticamente, ¿no? Aparte de prohibidas, ¿no? Entonces, de hecho, lo que por supuesto, una atención a un final de la vida, como por ejemplo la interrupción de las medidas de soporte vital o incluso una eutanasia, obviamente con el consentimiento de la persona enferma, pueden estar motivadas también, originadas en la compasión. Sin embargo, yo lo que diría es que la compasión, siendo necesaria, es insuficiente y cuando se da de manera totalizadora, digamos, es muy peligrosa.
Eso es lo que quería decir. Muchas gracias, David. Y yo creo que también podríamos enlazar las ideas que tú planteas con la pregunta que quería hacer yo también a los tres, que tiene que ver con la próxima, bueno, no sabemos si próxima, ¿no? Pero que la regulación de la eutanasia en España y la proposición de ley que se publicó el verano pasado, hace un año ya, y ¿de qué medida pues esta proposición pues creéis que cuando se materialice, si es que se materializa, vaya a impactar sobre vuestra práctica profesional o activista? Y bueno, y también el comentario que queráis hacer acerca de la proposición también. ¿Mantenemos el mismo orden de intervención? ¿Empezamos por Almudena? Sí. Bueno, pues yo sobre esta pregunta he leído el documento bastantes veces, pero únicamente decir, no me voy a meter en profundidades, yo no soy experta en leyes pero únicamente pues decir que respeto la libertad y la autonomía de la persona para decidir cómo quiere morir. Y bueno, pues es una proposición de ley que está ahí, encima de la mesa, que pretende dar respuesta a la voz de una parte de la sociedad que la solicita y tiene todos mis respetos. Y al hilo de este afán de evitar el sufrimiento y de aliviarlo, como dice el documento, pues también sería el momento como alternativa de aumentar los servicios de cuidados paliativos en el sistema sanitario. No todos los hospitales cuentan con un servicio de paliativos y no se cubren las necesidades que hay de la población, ¿no? La verdad es que me ha llamado especialmente la atención cuando habla del debate social en el que confluyen diferentes causas, como es la creciente prolongación de esperanza de vida, es verdad, el consiguiente retraso de la edad de morir, también es verdad, el incremento de los medios técnicos, el avance de la ciencia, pero yo creo que todo esto pues, es fruto de una sociedad moderna que hemos construido, ¿no? Donde se potencia mucho el estado de bienestar, el confort se nos mete por los medios de comunicación, la salud como un bien supremo, ausencia del sufrimiento, donde la muerte se tapa y sigue siendo un tabú. Y esto, pues la verdad es que nos lleva a pensar pues, que nunca nos vamos a morir. Y quizás esta visión de la sociedad está en contraposición pues, de la dignidad humana, ¿no? Que implica un límite. No podemos tratar a la persona como una cosa, ni ser objeto de manipulación. Es lo que quería decir. Le doy la palabra a Almudena, a Luciana, perdón. Sí. Bueno, yo en esta pregunta sí que me he extendido un poquito más que en la primera. Hago una definición corta de eutanasia como una introducción y después hablo un poquito del anteproyecto. La eutanasia es un acto de provocar intencionadamente la muerte de una persona que padece una enfermedad incurable para evitar que sufra y facilitarle una muerte sin dolores, sin molestias y sin sufrimiento psicofísico. Solo se puede solicitar a título individual y nadie puede solicitarla en nombre de nadie. Hay sociedades, y esto Rafael podría hablarnos mucho, ¿no? De sociedades que tratan la muerte de forma muy diferente. Hay estudios de una antropóloga americana con una sociedad de Brasil,
Bueno, y muchísimas más, ¿no? En Galicia, por ejemplo, también se toma la muerte de otra manera. Hacer algún taller de antropología de la muerte sería curioso. Bueno, y me centro en el anteproyecto de ley. Es un derecho nuevo y subjetivo, con lo cual va a tener que ser, si es que se aprueba, una ley orgánica, ya que confiere a las personas el derecho de pedir ayuda para morir como un derecho nuevo. Las condiciones que se ponen es que el Estado debe asumir esa petición en la cartera de servicios de los hospitales, de atención primaria y de las residencias. La eutanasia es la ayuda para morir. ¿Y quién la puede solicitar? Pues la puede solicitar todos los españoles y extranjeros residentes legales que vivan en España y sean mayores de 18 años. Los requisitos, que es algo que se trabajó mucho, era tener una discapacidad grave crónica, tener un padecimiento grave e invalidante, una enfermedad oncológica o no. Pues en este grupo entrarían los Alzheimer y entraría el ELA y todos los procesos terminales. Son todas aquellas personas que no tienen posibilidad de recuperación y cuando ya no hay retorno a una vida digna, ¿no? En esta ley no están normatizados los menores de 18 años, las personas con problemas de salud mental, ni los menores emancipados. El procedimiento que establece ahora mismo el anteproyecto de ley es una persona a título personal solicita a su médico de familia o al médico hospitalario que se le aplique la eutanasia y en un periodo de 48 horas ese médico tiene que contestar. A los 15 días esta persona tiene que reiterar esa petición, entonces aparece un segundo médico de ese mismo área o de un entorno, podría ser, si es en la ciudad de Granada, pues de otro hospital o de otro departamento. Se autoriza o no y si se autoriza se envía a la Comisión de Control de la Comunidad Autónoma, que a su vez lo envían al Ministerio. Lo que no está claro ahora mismo, porque se ha estado debatiendo, creo que ya ha terminado el periodo de debate, es si esa comisión es anterior o posterior a la realización de la eutanasia. Pues nada más, casi que he hecho un resumen así de escueto, porque las leyes son muy difíciles de interpretar y he hecho ahí un refrito. Muchas gracias. Y damos paso a David. Sí, yo creo que tal y como está la redacción de la ley señala que el envío a esa comisión especializada en evaluar la adecuación del caso y la idoneidad de la solicitud, si se cumplen o no todas las condiciones, esa llamada comisión de evaluación y control, es previa a la realización de la eutanasia. Yo creo que la proposición de ley lo deja bastante claro. Dice, esa comisión de evaluación y control designará en los 2 días siguientes a 2 miembros de la misma para que con carácter previo al pronunciamiento definitivo posterior del órgano colegiado comprueben si concurren los requisitos y condiciones establecidos para el ejercicio del derecho a solicitar y recibir la prestación de ayuda para morir. Y luego en el plazo máximo de 7 días naturales, en fin. O sea que prevé una serie de periodos de control, yo creo que yo por lo menos así lo interpreto, previos a la ejecución del acto, ¿no?, de eutanásico o de suicidio asistido. Entonces, yo quería comentar 2 cosas. Primero, ¿qué es nuevo en esta ley y qué no lo es? Primero voy a decir qué no es nuevo.
No es nuevo, a pesar de lo que diga el preámbulo que lo ha señalado Almudena, no es nuevo el incremento de capacidad técnica o tecnológica para mantener la vida, no es nuevo la posibilidad de abusar de esas técnicas llevando a cabo formas de obstinación terapéutica. No es nuevo ni siquiera en esta ley la posibilidad legal de administrar dosis de sedación paliativa que pudieran tener como uno de sus resultados, aparte de terminar con el sufrimiento del paciente, un acortamiento de la vida. Nada de eso es nuevo en esta ley. Esta ley no se legisla para esas personas que o bien tienen unas medidas de soporte vital que podrían rechazar y morir como a resultas de ese rechazo o de esa retirada de las medidas, y tampoco para aquellas personas, por ejemplo, los pacientes oncológicos que tienen un sufrimiento susceptible de ser tratado con una sedación o algún tipo de medida paliativa susceptible de acelerar en alguna medida el momento de la muerte. Nada de eso es nuevo. Para eso ya están las leyes de autonomía del paciente de 2002 y más recientemente la ley en la que fue pionera Andalucía, la ley llamada de muerte digna, la ley de derechos y garantías del paciente moribundo, creo que se llamaba. Bueno, todo eso ya estaba regulado. ¿Qué pasa? Que estas leyes que ya existían no daban posibilidades para morir de manera voluntaria a aquellas personas que se encontraban sufriendo mucho también, pero cuyas vidas no dependían de un tratamiento de soporte vital y tampoco servía para que pudieran morir cuando quisieran aquellas personas cuya condición, a pesar de incorporar un importante sufrimiento, y estoy pensando, por ejemplo, en los pacientes con esclerosis lateral y otras enfermedades neurodegenerativas, que no cursa con un dolor físico susceptible de ser aplacado con una sedación. Entonces, ¿en qué está pensando esta ley? Es una interpretación mía. Bueno, pues está pensando en pacientes que no están en sus fases terminales de una condición que cursa con grave sufrimiento, y también en pacientes, por ejemplo, que no tienen enfermedades degenerativas. Por ejemplo, las personas con alguna forma de discapacidad que juzgan como gravemente invalidante y que está asociada a un sufrimiento que juzgan como insoportable. Estoy pensando en el caso más famoso de Ramón Sampedro, por ejemplo. Esta ley sí sirve para personas que se encuentran en condiciones como las de Ramón Sampedro. Esto es lo nuevo de la ley. Por primera vez se permitiría en España provocar la muerte de forma activa a este tipo de personas con una inyección letal. Eso es lo primero que quería decir. Lo segundo, voy a ser más breve, con respecto a otras legislaciones que permiten la muerte médicamente asistida, estoy pensando ahora en la de Holanda concretamente, esta ley es más garantista. En ciertos sentidos, esta proposición de ley es más garantista, ya que la comisión esa de evaluación y control de la que hablábamos no es posterior precisamente al acto de la eutanasia, sino previa. Digamos, la serie de filtros que tiene que pasar la solicitud es mayor y los plazos también son susceptibles de alargarse. Desde la primera vez que la persona interesada solicita la ayuda a morir hasta el momento en que se pueda ejecutar esa ayuda, son mayores los plazos. Además, como se ha señalado, no regula no contempla la posibilidad de provocar eutanasias a menores, a diferencia de lo que sucede en Holanda, ni tampoco a personas que cursan con algún tipo de discapacidad. Esto es una medida prudente, yo diría,
de esta propuesta de ley y si se me permite expresar mi propia opinión al respecto, yo creo que esta es una buena idea. Este cambio es susceptible de generar consecuencias imprevistas y cuanto más progresivo se haga, mejor. Yo creo que debería toda ley que tiene consecuencias potencialmente controvertidas, incluso disruptivas para una sociedad, como es esta ley, deberían esos cambios hacerse de manera progresiva. Yo creo, eso es una buena idea. Gracias, David, y también gracias por haber resumido algunos de los contenidos de la proposición de ley, que igual no todo el mundo que está tan familiarizado, ¿no?, con qué exactamente se propone legislar, ¿no? Entonces, yo ahora pasaré a dar la palabra otra vez a Rafa, ¿no?, que quería formular también las preguntas que tenía preparadas para nuestros ponentes. Sí. ¿Sí? Adelante, Rafa. Vale. Almudena, quería preguntarte algo que creo que te toca más directamente por tu experiencia a la cual aludes en todo tu discurso. Y es a propósito de la exageración de los cuidados para alargar la vida. Parece ser que entre los profesionales del saber, de la salud, inducidos por el espíritu del juramento hipocrático, alguno de vosotros lo ha dicho eso ya, existe una tendencia a buscar salvar la vida a toda costa, aunque se atormente a la persona con cuidados duros y excesivos. Esta tendencia, ¿en quién predomina? ¿La piden la familia? ¿Es decisión de los médicos? ¿Y cómo se tiene en cuenta la opinión de los pacientes cuando pueden darla? Eso es todo. Muy bien, pues con respecto a esa tendencia de salvar vidas, yo cuando hice la carrera, yo decía, yo quiero hacer esta carrera para salvar vidas. Y llevo un montón de años que no salvo a nadie. No salvo a nadie. Es decir, he estado un montón de años en el servicio de la unidad de desintoxicación hospitalaria, acompañar. En la unidad de cuidados paliativos, acompañar. Y entonces muchas veces digo, pero si yo no, es que no salvo a nadie, qué lástima, no curo. Entonces, por eso es la opción esa, pues, de decir, bueno, pues si no cura el cuerpo, cura el alma, en alguna palabra. Entonces, yo parto de mi experiencia en la unidad de cuidados paliativos, ¿no? Entonces, es verdad que, como hacía referencia en mi exposición, hay familias, no todas, por supuesto, que no vienen bien preparadas, que no se les ha ayudado a asumir ese proceso de la enfermedad, ¿no? Y entonces, pues, cuando llegan, pues se resisten a que ya no haya nada que hacer. Y hay, pues, que trabajar con ellas y ayudarles a aceptar una realidad, pues, que va a ser inminente, ¿no? Y eso, pues, está ahí. Eso es la respuesta de cada familia según sus valores, según sus sentimientos y según su cultura, digamos, ¿no? Entonces, hay que respetarlo y tenemos que abordarlo de la mejor manera posible, ¿no? Después, con respecto a los médicos, pues bueno, yo la verdad es que tengo la satisfacción de que ahora mismo hay un equipo de médicos bastante jóvenes en la unidad de cuidados paliativos y tienen otra conciencia paliativa, ¿no? Tienen otra conciencia paliativa, ya no es, pues, yo aquí se hace lo que yo digo y vamos a imponer mis conocimientos, no. Es verdad, pues, que muchas veces en los hospitales
sobre todo anteriormente, pues se ha vivido lo que se llamaba pues la medicina paternalista, ¿no? Tú ibas al médico y te ponía un tratamiento el que él consideraba que era oportuno y no te pedía permiso ni tenía la opinión del paciente, ¿no? Él decidía lo que era bueno o lo que era malo para ti. Y eso lo hemos vivido. Pero afortunadamente hoy en día, pues yo creo que eso se va acabando, si no se ha acabado. Hoy tiene que ser una decisión conjunta entre el paciente o las familias, si este no está en condiciones de tomar decisiones, y el profesional de la salud, ¿no? Entonces, la decisión del paciente informado es fundamental, pues, a la hora de poner un tratamiento, cuánto tiempo que tiene que durar ese tratamiento y cómo tiene que llevar el proceso de su enfermedad. Entonces, todo lo que vaya en contra del deseo, los valores, las preferencias del paciente informado, pues también va en contra de los principios éticos como son la beneficencia, la autonomía, la justicia, ¿no? Está la ley del 2002, que es la Ley Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente, de los derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, donde aparece el consentimiento informado, ¿no? Entonces, ¿qué es el consentimiento informado? Pues es el procedimiento que permite respetar la libertad de las personas enfermas para decidir sobre su cuerpo, su salud, su vida, permitiéndole asumir sus propias responsabilidades en la toma de decisiones sanitarias. Eso está ahí y se pasa al paciente cuando se le va a poner un tratamiento, cuando se le va a hacer una práctica a lo mejor algo más agresiva. Eso tiene que leerlo el paciente, informarlo y firmarlo. Luego los demás procedimientos de tratamiento así más simples, pues es digamos que es verbal, no tiene que estar por escrito, ¿no? Luego, pues también tenemos lo que es el testamento vital o voluntades anticipadas, ¿no? Que es el documento para el final de la vida. Y es un derecho del ciudadano, pues en el ámbito también de la salud, y eso existe. Aunque la figura de este testamento vital o voluntades anticipadas, yo no lo veo demasiado difundido, ¿no? Todo el mundo sabemos que está ahí, pero la gente yo creo que es reticente, ¿no? A la hora de hablar de su propia muerte. Y es difícil pues, que una persona sana pues, se le ocurra irse a un registro, a elaborar una serie de instrucciones para el momento de que esa persona pueda perder la capacidad, ¿no? Pero es un derecho individual que tenemos todos los ciudadanos de poder decir y adelantar por escrito pues, cómo queremos pues, ser tratados al final de la vida. Yo tengo la experiencia que la verdad que los pacientes que ingresan en el hospital y lo busco a ver que si viene, y vienen muy poquitos con el testamento vital hecho, muy escasos. Entonces, sí es verdad que este testamento se hace de forma un poco más altruista. Si me pasa algo, tengo un accidente en cuanto a la donación de órganos. Ahí sí está el testamento muy, muy extendido. Y bueno, pues, pero que los pacientes que lo tienen, pues la verdad es que sí que se respeta, ¿no? Sí que se respeta. Y además, pues figura en la historia clínica. Y claro, se respeta dentro del marco de la ley, según lo que pida, ¿no? Por eso siempre procuramos que haya un representante, una persona de confianza que conozca bien al paciente y que si el paciente no puede, pues ayude a interpretar en cierto modo pues, cuáles han sido sus deseos al dejarlo por escrito, ¿no? Y no sé si respondo a su pregunta. Sí, sí responde. Pasamos ahora
a Luciana, que también le tengo una preguntita elaborada. A ver, Luciana. Voy. Hola, Luciana. Aquí estoy. Mira, me ha interesado mucho la dimensión política de la asociación Derecho a Muerte Digna. Explico lo de dimensión política haciendo alusión a algo que en la antropología es muy importante, y es que los hechos sociales están interrelacionados con una serie de facetas diferentes. Si yo quiero estudiar la política, no puedo dejar de estudiar la economía, el comercio, la juventud, la religión también. De ahí que el estudio de lo religioso yo siempre lo he presentado como una manera de verlo dentro de la globalidad. Pues bien, la asociación vuestra tiene una dimensión política que se centra en aquellos factores que pueden mejorar a las personas que están en una situación extrema. ¿En qué tipo de relaciones, si existen, mantienen el interés los grupos políticos? ¿Se interesan por esta realidad? ¿O se escuchan a la asociación cuando en época electoral a lo mejor van a visitaros? Y en concreto, con el gobierno actual de coalición, que lleva su proyecto de legislatura, una ley de eutanasia, ya se ha dicho algo también. Si habéis hablado alguna vez con ellos de esto, ¿cómo los percibís? ¿Es algo que tienen que hacer o algo que están convencidos, algo que se sienten quizás juzgados por la Iglesia Católica, concretamente, o otro tipo de creencia? Pues mira, a ver, la asociación como tal no tiene ninguna vinculación política como tal, ¿no? Lo que sí es cierto es que las personas que están en la asociación militan o están en otros partidos o asociaciones, ¿no? Sí. A nivel político, pues cuando aquí en Andalucía hemos hecho algún debate sobre la eutanasia, incluso antes sobre muerte digna, ha habido partidos que que nos han enviado a alguna persona y se ha debatido. En concreto, aquí en Granada, hace como 3 años, en el Centro de Documentación de la UGR, tuvimos un debate y solo participó Podemos e Izquierda Unida. Y estuvimos 2 personas de la asociación. A nivel de Sevilla y de otras ciudades de Andalucía, pues me consta que el Partido Popular nunca ha enviado a nadie. En esta ocasión, que os comento hace 3 años, pues tampoco, y además fue para debatir la anterior proposición de ley que Podemos presentó al Parlamento, que después se tiró para atrás, ¿no? No sé, en Cataluña, por ejemplo, tienen un vínculo diferente y bueno, y ojalá en toda España tuviésemos esa relación, ya no solamente política, sino a nivel de comunidad autónoma y municipal. Por ejemplo, los ayuntamientos tanto de Barcelona como de las ciudades más importantes ceden espacios a la asociación DMD para informar a las personas sobre cómo se hace el documento de últimas voluntades, bueno, y otra serie de preguntas que la gente cuando tiene a alguien ingresada, por ejemplo, en un hospital, pues echa mano de nosotros. Por ejemplo, si a alguien le han puesto una sonda sin pedir permiso a la familia, eso suele pasar mucho en las residencias de ancianos. Entonces, a nivel municipal, Diputación y Gobierno de Cataluña tienen un vínculo diferente al que tenemos en estas autonomías. A ver, ¿qué otra cosa me preguntabas? Con respecto al Gobierno de coalición, sí, la asociación DMD, el día que se presentó el anteproyecto de ley, estuvo el presidente de DMD Madrid y el presidente federal.
Y además en la elaboración de esta ley ha participado una persona que es médico y además es licenciado en Derecho y que participó en la elaboración de la ley. No hay un vínculo directo, pero sí hay mucha conexión y participación con aquellos partidos que la defienden y que la llevan, claro. Vale, muchísimas gracias. Ya ves. Pues vamos a ver a David también. Hola, David. Cuéntame, Rafa. Mira, yo quisiera analizar en este tema de la eutanasia cómo juega el factor religioso junto a otros factores. Por ejemplo, el político que antes... Y me quiero fijar en dos casos. El análisis bioético no solamente es se ha presentado a veces, la ética, se ha creído que la ética únicamente es la ética religiosa. Hoy en día eso entre los filósofos, y tú pues puedes ampliar o decir algo sobre esto, está claro que hay una ética profana que no tiene por qué desmerecer de la ética religiosa, ni tampoco la ética religiosa es únicamente una ética ciega a que digan los que mandan en la institución eclesial. Pues bien, en España, desde la postura de la Iglesia Católica oficial y no oficial, en torno a la eutanasia. Cuando digo Iglesia no oficial, me refiero a los teólogos o a católicos más progresistas o católicos festivos, como los que están en la religiosidad popular. Eso yo los catalogo como un catolicismo pues no oficial. El oficial sería los obispos y la jerarquía. Y también otro factor religioso que es el budismo. En España es minoría religiosa, pero toca a mucha gente y que los budistas tienen bastante trabajada esta temática sobre la muerte. Ese es el tema que te ofrezco para que amplíes un poquitín, el tema brevemente, porque no... Bueno, yo aquí voy a patinar un poco porque no soy teólogo moral ni especialista en religiones, como sabes. Entiendo que cualquier forma de regulación sobre este y otros temas que afectan a valores tienen que tener en cuenta digamos, el hecho religioso, la espiritualidad de las personas. Hay muchas personas que son creyentes y esa forma de creencia afecta a sus vidas y es lo suficientemente prevalente en la sociedad como para que las leyes no sean ciegas a eso. Yo creo que la propuesta de ley esta, al permitir la objeción de conciencia por parte de los profesionales, de alguna manera contempla esto. O sea, antes ha dicho muy bien Luciana que en caso de aceptarse esta propuesta de ley se convierte en un derecho positivo la asistencia a morir. Que sea un derecho positivo significa que el Estado, las instituciones sanitarias tienen también un deber correlativo, el deber correlativo de asistir en la muerte de personas. Si el Estado, las instituciones sanitarias tienen ese deber, eso puede chocar con la conciencia de muchos profesionales que consideran que esto es una aberración o que no podrían irse a su casa tan tranquilos sabiendo que han practicado una eutanasia. Entonces, para estas cuestiones está la objeción de conciencia. La objeción de conciencia tiene una serie de límites. No se puede hacer porque te cae mal un paciente o porque esta creencia específica te parece mal, sino, bueno, tienes que tener razones fundadas en creencias, no necesariamente religiosas, en contra de esta práctica en particular. Pero además obliga al profesional en cuestión a poner a disposición de otro profesional a esa persona para que se pueda garantizar el derecho positivo que se le ha reconocido. Bueno, eso es así el marco general. Yo creo que, vamos, yo no sé, yo no te sabría decir, Rafa, cuáles son las posiciones religiosas
más, digamos, ortodoxas o secundarias dentro del catolicismo. No las conozco lo suficiente como para decir nada con sensatez o con seguridad al respecto. Mi impresión es que hay formas más restrictivas y más intransigentes, y hay otras que son más flexibles. Yo creo que la doctrina oficial todavía es que la vida es un don de Dios, y que no se puede quitar de manera deliberada. Hay argumentos muy sofisticados por parte de la Iglesia para justificar la limitación del esfuerzo terapéutico, la retirada de tratamientos de soporte vital, como por ejemplo extubar a un paciente, y a la vez negar la aceptabilidad de la eutanasia, basados en que la causa de esa muerte es la enfermedad subyacente y que uno no tiene tampoco la obligación de imponer la vida a una persona en contra de su voluntad. Habría mucho que discutir sobre si esos argumentos son totalmente coherentes o cómo dar sentido al efecto de la causalidad, que no está claro cómo interviene en esos casos, ¿no? Pero bueno, esto nos llevaría un poquito lejos. Con respecto al budismo, es una tradición que conozco poco, la he conocido pues, de algunas cuestiones que he leído. El budismo, en cierto sentido, la ética budista tiene que ver con la aceptación de lo que a uno se le da, de no rebelarse en gran medida contra digamos, las condiciones, anular el apego, el deseo, el apego a la vida o también el sufrimiento. Una frase budista es que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento no lo es. Eso se dice desde el budismo. Bueno, yo creo que una persona iluminada podría no necesitar una eutanasia. De todas formas, yo creo que también eso choca con otro de los valores budistas, que es precisamente de lo que hablábamos al principio, que es la compasión. Y en este sentido, pues quizá algunas personas con esa espiritualidad podrían estar dispuestas a ayudar de manera activa a las personas que solicitan esa forma de morir. Pero vamos, ya digo que yo no soy no tengo suficientes conocimientos en esas tradiciones. Sí, no, ¿se me oye? Sí, sí, sí. Te digo que respondiendo a esto quiere decir que todos los factores no los hemos podido tocar, pero que es importante el factor religioso, el tenerlo presente, no para ceñirse a él, como muchas veces la Iglesia Católica hace, ¿no? Sino e imponerlo, incluso en médicos, pero sí para saber que eso juega en la vida de las personas. Es decir, que no es, que sería ignorar la presencia del hecho religioso con la cantidad de maneras como se puede vivir, ¿no? De muchas maneras, con más conciencia, más quiero mencionar un libro que trata este aspecto aquí en España. Rosana Triviño, investigadora actualmente que trabaja en la Facultad de Medicina de la Universidad de Alcalá de Henares, tiene un libro que se llama El peso de la conciencia y es sobre la importancia de las creencias, también las religiosas, en las decisiones de ética médica relevantes. Vamos, es probablemente, junto con Salvador Tarodo Soria, otro investigador de la Universidad de León, quien más ha tratado este asunto en España. Muy bien. Pues con esto están ya las 3 preguntas y abrimos las preguntas que tengan las personas que nos están siguiendo. Ágata. Sí. Pues estamos esperando a ver si en el chat todavía no tengo nada. No sé si alguien quiere formular su pregunta directamente, que podría ser una pregunta en común para todos los ponentes o una pregunta para David o para Luciano o para Almudena.
Está todo el mundo digiriendo ahí, porque ha estado muy intenso también el intercambio, ¿no? Y hemos hablado tantas cuestiones que igual está un poco de tiempo, pero veo que Monse quiere hablar, ¿no? Sí. Voy a empezar. Yo quería darle las gracias a Luciana y a David por las aclaraciones de la ley, que siempre es muy tedioso y que no llegamos nosotros a profundizar tanto. Entonces, se lo agradezco. Y a Almudena quería preguntarle una cosa, que cuando ella ha dicho que en su trabajo ha visto la necesidad de apoyarse de otras disciplinas, y me gustaría saber exactamente a qué se refería, a qué disciplinas son las que te han ayudado a enfrentarte a tu trabajo y a tener más herramientas y sostenerlo de mejor forma. Eso es para Almudena. Pero antes de que me conteste Almudena, y ya que estoy en fila, os voy a plantear algo a los tres y ya me contestéis como cuando podáis o en el orden que queráis. Y es que ahora, cuando las personas veían anunciada la actividad que hablaba de la muerte en el hospital, de la muerte digna, creo que muchas personas han podido pensar que ha sido a propósito de la pandemia y de la situación actual que hemos vivido. Y esta actividad nace de una reunión del año pasado, de finales de 2019, donde ya veíamos en el proyecto Hospitali la necesidad de hablar de la muerte digna y de hablar de reflexionar sobre este tema, ¿no? Y quería saber, para cada uno de vosotros, qué ha supuesto o si eso ha hecho estas reflexiones que todos nos hemos visto obligados por la situación que hemos vivido, ¿cómo ha afectado eso a vuestra forma de estudiarlo, a vuestra forma de trabajar, o si habéis planteado estudiar algo nuevo? No sé, ¿cómo ha afectado a vosotros? Bueno, pues yo estaba aquí escribiendo un poquito mientras hablabas, Almudena. Vamos a ver, creo que este desborde hospitalario en el que el COVID nos ha llevado ha hecho que conceptos que teníamos tan instalados de muerte digna se hayan ido todos o casi todos al traste. ¿Por qué? Pues porque estábamos ante una situación muy desconocida y con una sobrecarga de trabajo que sobrepasaba todos los límites humanos, ¿no? Esas cifras que hemos visto en Madrid, que alrededor de, no sé, de 7.000 o 8.000 personas han muerto solas en residencia, y ampliándolo a nivel nacional, creo que hemos llegado a la cifra de 15.000, 16.000, son auténticas barbaridades, cosas que en Navidad jamás nos las hubiéramos planteado. Pero también es verdad que hay proyectos de humanización que se han puesto en marcha, al menos conozco algunos, en las UCIs. Entonces, al no poder pasar los familiares a la UCI a ver a su paciente, porque las medidas de seguridad eran tan grandes y además UCIs que estaban preparadas para mantener 8, 10, 15 camas han llegado a tener 77, pues claro, tiempo para atender a los familiares no había. Pero lo que sí han hecho es incorporar una información telefónica todos los días, y cuando los pacientes han ido mejorando, pues han hecho lo que estamos haciendo nosotros ahora, ¿no? Actuar con una videoconferencia, con una llamada de WhatsApp en el que se le mandan mensajes, los escuchan y les van preparando para salir a la planta, ¿no? Creo que ha sido, yo creo que la primera vez que he visto este proyecto de humanización en las UCIs, que bueno, que ha funcionado muy bien. Pues gracias, Montserrat, por tu pregunta. Es muy buena y efectivamente la crisis está teniendo un impacto muy importante en el debate sobre el final de la vida en España, y lo va a tener todavía más porque todavía estamos bajo shock. Pero voy a dar algunas claves de las que yo creo que podrían ser las claves de ese cambio. Hasta hace unos meses, la preocupación de muchas personas, de muchos ancianos, de muchas personas enfermas, era recibir más tratamientos de los que querían. Las personas tenían miedo a que abusasen en los hospitales y que se hiciera más de lo razonable. Ese planteamiento tiene lugar en un contexto de abundancia, de sobreabundancia de recursos, donde hay más recursos de los que se necesitan.
Esta crisis ha puesto en evidencia un escenario totalmente contrario, en el que faltaban recursos. Las personas han cambiado ese miedo por el miedo contrario, el miedo a no recibir los tratamientos que merecían, todos aquellos que le podrían servir. Es decir, el miedo de las personas era ser infratratadas. Entonces, esto explica, por un lado, que muchas personas que tenían escritas documentos de instrucciones previas o voluntades anticipadas hayan acudido a los registros para retirarlas. Esto es un efecto que esta crisis ha tenido. Hay otra cuestión bastante interesante que es importante comprender. Las unidades de cuidados intensivos, se podría hablar también muchísimo de las residencias, de atención primaria. Yo creo que ahí está el grueso de los problemas éticos, pero quizá no lo más visible. En las unidades de cuidados intensivos se suele decir que ellos están muy acostumbrados a tomar decisiones de triaje, de selección de pacientes. Muchos no son aceptados, no son admitidos en cuidados intensivos, no eran ya admitidos antes de la crisis, pues porque no se les podía ofrecer, porque los tratamientos disponibles no les iban a ofrecer, no les iban a suponer ningún beneficio terapéutico a esas personas. Esta crisis ha dado lugar a otro tipo de decisiones de triaje. Son decisiones que se toman a pesar de que podrían beneficiar a esas personas esos tratamientos. Y esto también es una novedad. Las decisiones de limitación del esfuerzo terapéutico o de adaptación, ¿no?, de los tratamientos de soporte vital se han empezado a dar, sobre todo en el pico de la crisis, cuando los tratamientos no eran fútiles, no eran inútiles para esas personas. Y a pesar de que esas personas podrían desear esos tratamientos. Esto es una novedad que yo creo que va a tener un impacto muy fuerte en el bienestar psicológico de muchos profesionales, que es una cosa de la que todavía no se está hablando lo suficiente. Tiene el nombre de distrés moral, esa sensación de los profesionales de estar tomando decisiones que van totalmente en contra de sus convicciones morales, que van en contra de su conciencia y que a pesar de todo las condiciones les obligan a tomar o los protocolos les obligan a tomar. Y yo creo que va a haber que preocuparse mucho de cuidar a los cuidadores a partir de ahora, porque han pasado por momentos bien difíciles. Y luego, en cambio, mi impresión es que estos cambios no van a afectar a la otra parte del debate, el debate que trata de la proposición de ley de la que estábamos hablando antes, porque aquellas personas que se encuentran en una enfermedad terminal o con una situación tan dolorosa para ellas que les hace pedir una ayuda activa, para estas personas el problema no es la insuficiencia de tratamientos, no. Estas personas necesitan otro tipo de asistencia. Yo creo que para el debate específico de la muerte médicamente asistida, de lo que entendemos por eutanasia o suicidio asistido, esta crisis no va a afectar tan directamente. Es a las otras personas, a las personas que solicitaban una limitación del esfuerzo terapéutico. Perdonad que me he extendido un poquito. Muchísimas gracias, me ha parecido interesantísimo el planteamiento y claro, lo mismo me preguntaba, ¿no?, qué impacto podía tener pues esta situación, ¿no?, en relación con la tramitación, ¿no?, de este anteproyecto y ha sido muy interesante el comentario que ha hecho. Tenemos ahora dos palabras pedidas. Primero le toca a Miquel Astrain. Sí. Sí, habla. Una pregunta quizá, no sé, por alusiones a David, ¿no? Me ha parecido entender, David, que cuando hemos hablado desde mi desconocimiento del proyecto de ley, ¿no? Pero me ha parecido entender que la comisión, que está regulada en algunos otros países donde se ha legalizado, las comisiones suelen ser a posteriori en todo caso, ¿no? Y en este caso tú has valorado positivamente el hecho de que la comisión parece que da más garantías, ¿no?, que fuera a priori. Entonces, mi pregunta sería, ¿esa comisión podría negar o paralizar el proceso de la petición? Y si es así,
también me ha parecido entender que tiene carácter autonómico, no lo tengo claro. Sé que hay algunos debates sobre esto, sobre esta cuestión. Y claro, si es una cuestión autonómica, mi planteamiento, la consecuencia de ello, si se paraliza el proceso, se le niega el proceso, es decir, puede tener consecuencias de que una persona en una comunidad autónoma pueda tener o la comisión funcione de una manera y en otra comunidad autónoma diferente, o dicho de otra forma, todos tenemos en mente, por ejemplo, el caso de Navarra cuando se legalizó el aborto, la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Muchas mujeres de Navarra acudían a abortar a Soria o al País Vasco o Aragón, ¿no? Porque de allí no se realizaban abortos. Es decir, puede haber incluso diferencias de ese tipo. ¿Te parece que eso puede ser, puede ocurrir? Esa es la cuestión. Yo creo que tienes razón, Miquel, en que, claro, cada vez que hay personas en las comisiones, pues hay un grado de contingencia y de que, bueno, pues que haya sesgos. Incluso esos sesgos, ya pensando mal, podrían propiciarse de manera estratégica poniendo a personas particularmente reticentes o particularmente favorables a este tipo de solicitudes en esas comisiones, ¿no? De todas formas, la ley es relativamente clara con respecto a las competencias de esa comisión, porque de lo que se trata es de comprobar lo que ya dos médicos independientemente han juzgado, que es la cuestión de si concurren los requisitos y condiciones establecidos para el correcto ejercicio del derecho a solicitar y recibir esa prestación. Esos requisitos consisten en, resumiendo mucho, primero que el paciente es capaz de tomar decisiones. Eso es un juicio probablemente de un especialista en salud mental, sobre la competencia o la capacidad de esa persona a tomar decisiones. Otra, si se trata de alguna de las condiciones físicas, clínicas, que plantea la ley, que son la de enfermedad grave, crónica o invalidante o la de enfermedad grave e incurable, que ha solicitado de forma repetida, reiterada esa solicitud, en fin, y que vive su sufrimiento de manera insoportable, que juzga ese sufrimiento de manera insoportable. Obviamente hay un margen de interpretación en todas estas cuestiones, pero bueno, yo creo que no es tan amplio como para anticipar que haya variaciones masivas, ¿no? entre comunidades. De todas formas, el riesgo que comentas existe, efectivamente. Vale. Gracias. Pues damos la palabra a Concha Germán, ahora que tenía una pregunta, y yo creo que vamos a ir cerrando después de la intervención de Concha y la respuesta. Como ya llevamos hora y media, quizás es el momento luego ya para ir, si hay alguna última pregunta, plantearla, y si no, pues ir cerrando la sesión. Pero le doy la palabra a Concha mientras. ¿Concha? ¿Se me oye ahora? Sí. Hola, buenas tardes. Oye, muchas gracias a todos, muy interesante. Yo cambié un poco el tema. Bueno, quiero decir, voy a ampliarlo por otro lado, no tanto por el tema de la eutanasia, sino todo lo que implica, todo lo que se ha hablado del tema de la compasión, el acompañamiento, etcétera. A ver, durante la epidemia y en las unidades de cuidados intensivos, como ya ha dicho la compañera Luciana, se han hecho bastantes proyectos en relación con precisamente el acompañamiento para las personas. Y en concreto recuerdo el de Abrazar Corazones, que se ha hecho precisamente para que establecieron y lo propusieron el grupo de enfermeras de UCI de Zaragoza, del Servet. Yo quería hacer una pregunta y permitirme un pequeño razonamiento. Yo he trabajado mucho y sigo trabajando el tema de las emociones en los temas del cuidado del bienestar. Es decir, una persona que esté sufriendo, una persona que esté al final de la vida y que está consciente, conserva todas las capacidades. E incluso, aunque estuviera sedada en parte,
también conserva muy bien el oído. Por lo tanto, debemos de considerar cuáles son las cosas que todo eso que esas emociones, eso que siente, sea un sentido que mejore su bienestar. Y en ese sentido, nosotros hemos introducido hace años el tema de la música. No me hablo de la musicoterapia formalmente hablando, que podría ser. Yo lo que me refiero a es, y eso lo he experimentado personalmente con enfermos, digamos, terminales de San Juan de Dios, en Zaragoza, una persona que ya estaban esperando que se muriera, estaba perfectamente consciente y no quería la señora que le fuéramos a dar un poquito de música, ¿no? Entonces, siempre buscamos música que sea muy adecuada a esas personas. Y entonces le preguntamos al paciente y dijo que sí. Y yo le dije, en cualquier momento, si usted no quiere, levanta una mano o me aprieta la mano, porque le cogí la mano. Y la persona, yo creo que le hicimos un regalo porque sintió sentirse bien. Entonces, la pregunta es, no sé si tenéis experiencia de si esto se hace, si se podría hacer, si habría que entrenarse un poquito para ello, porque sí que nosotros creemos que sí que hay que hacer, no tanto por saber cantar mucho, no, simplemente por elegir cuáles son las canciones que más le pueden interesar. Y hablo más de canto que de... Puede ser también canto y a lo mejor con un pequeño instrumento, ¿no? Pero a mí me parece que en esas épocas, yo creo que hay, ahora no recuerdo bien, personajes que decían, yo quiero que me toquen esta música, yo quiero que me pongan esta música, yo quiero este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿qué opináis vosotros, no? Quien quiera contestar. No sé si me he explicado. ¿Me habéis entendido? No sé. Sí, te hemos entendido. Te hemos entendido. Hombre, es interesante lo que planteas con respecto a la música. Lo que pasa es que en el ámbito hospitalario es muy difícil, ¿no? Porque no hay tanta privacidad y no... Pero que bueno, todo lo que sea aportar confort al paciente, pues es importante, ahí están los recursos. Concha, yo no tengo ninguna experiencia ni en canto ni en aplicar música a las personas cuando están en fase terminal. Pero vamos, es que ninguna de las personas a las que yo he asistido en sus últimos momentos, quizá porque mi experiencia está más ligada a la UBI y las personas en ese sitio estaban sedadas y podían expresar poco de su final de la vida. Si me permites un momentín, Ágata. ¿Puedo? Sí. Yo sí que lo hemos experimentado. Lo que pasa es que es muy difícil, digamos, verificar esto en términos científicos, como la tecnociencia ahora mismo de alguna forma nos plantea siempre. Personas sedadas en coma con distintos niveles de profundidad. Los comas, por ejemplo, de la COVID no eran de gran profundidad. Tienen sentido del oído y el hecho de... una de las experiencias más interesantes que viví era el de un joven con un traumatismo cráneoencefálico por un accidente de moto que, bueno, la enfermera que estaba en ese momento aprendiendo precisamente esto del cuidado del bienestar a través de la música, pues le ponía música y como era de su misma edad se lo cantaba. Entonces el muchacho, y ella notó que todas las constantes, porque estaba monitorizado, claro, cambiaban y que cambiaban precisamente a relajarse. Entonces, bueno, lo probaba una y otra vez y funcionaba. El intensivista consideró que había sido una casualidad, pero cuando el muchacho despertó, afortunadamente, reconoció la voz de la enfermera y le dijo, oye, tú me cantabas, ¿no? Dice, entonces, ¿qué esas canciones? Yo dije, pues si oigo canciones es que estoy vivo.
Entonces, nunca sabemos el nivel de conexión que hay a nivel neurocerebral. Entonces, la música, ya digo que hay que cuidar muy bien qué cosas se utilizan, nunca hace daño. O sea, si no hace bien al enfermo, seguro que no le hace daño. Y otra experiencia muy reciente que lo hicimos aquí en el hospital, en otro hospital, no voy a decir cuál, era también que yo les dije a las enfermeras, ¿por qué no les cantáis? ¿Pero cómo les vamos a cantar? Y 3 días después o 4 días después me dicen, bueno, estamos muy cansadas, pero estamos muy contentas. Y le cantamos a los enfermos. Entonces, aliviaban a las enfermeras y a los que estuvieran allí, pero bueno, las que están más a pie de cama en la UCI son las enfermeras, y por supuesto, también a los enfermos. Entonces, son cosas que están a nuestro alcance y que si nos vamos al punto de vista antropológico, hay muchísimos cantos para los momentos vitales como son el nacer y el morir, que los hemos perdido. Yo creo que también es recuperar algo de eso, ¿no? Bueno, ya me callo. Muchas gracias. Si queréis alguna cosa me podéis escribir o algo, ¿no? Muchas gracias, Concha, por compartir esta experiencia. Y mira, tengo aquí otra pregunta, creo que va a ser la última, que la plantea Rosa Moreno, que es sobre pues la cuestión de los proyectos de investigación que se están proponiendo sobre la COVID-19 dentro de la UGR, y bueno, también es no solo aquí, sino en otras universidades, instituciones de investigación, se están financiando proyectos específicos dedicados a la COVID, pero Rosa apunta que no, dentro de lo que se fomenta, pues no, las cuestiones éticas no son precisamente las que tienen protagonismo, y que entre las propuestas por la UGR efectivamente pues no se hizo ninguno que aborde las cuestiones éticas. Y quizás, o sea, creo que Rosa pregunta la opinión en este caso de David sobre esta cuestión. Bueno, puede que en el listado de proyectos que registra la UGR no haya ninguno específicamente formulado así, ¿no? Las cuestiones éticas que se han puesto en juego, pero si te fijas, hay una red en la que yo estoy involucrado, la red Espacios, ética salubrista para la observación y el cuidado de la salud o algo así, no recuerdo exactamente el título, Espacios se llama, en la que estamos involucradas personas que nos dedicamos a la filosofía, a la atención primaria, a las emergencias, a la antropología, a la sociología, de diferentes partes de España. Hay personas involucradas de la Escuela Andaluza de Salud Pública también, de diferentes universidades. Y estamos trabajando en esa línea precisamente. Hemos escrito varias intervenciones en periódicos, hemos pedido varios proyectos relacionados con las cuestiones de racionamiento y triaje, cuestiones vinculadas también a la desescalada, a la creación y asignación de la vacuna del COVID, es otra de las líneas de trabajo que tenemos. Y hemos publicado ya varios artículos también que se nos han aceptado. El último, lo voy a colgar ahora mismo aquí en el chat, lo firma en primer lugar Miguel Melguizo, que algunas personas de vosotras lo conoceréis, es médico de atención primaria en Almanjayar. Javier Padilla, que es médico salubrista, bueno, no, especialista en salud pública, pero también médico de atención primaria en Madrid, y Joaquín Hortal, que es médico en el Hospital de Guadix. Y luego apoyamos ese artículo toda la red. Ahora mismo voy a copiar en el chat el enlace. Habla de las medidas de precaución de los médicos, de la obligación de asistir a pesar del riesgo que supone para los propios profesionales estar atendiendo sin suficiente protección. En fin, hay efectivamente un elenco enorme de problemas éticos genuinamente nuevos a los que no estamos acostumbrados a
a tratar y analizar desde la bioética, o a problemas antiguos que se plantean desde un enfoque novedoso, y los estamos desarrollando nosotros y muchas otras personas en España. Esto ha sido, digamos, una cosa que nos ha tenido muy ocupados en esta crisis. Gracias, David. Bueno, estoy esperando que lo comparta, que lo voy a cargar. Y mientras voy a dar ya la palabra final a Rafa, que va a hacer una intervención de cierre. Y después ya pararemos la grabación y nos despediremos, que quien quiera encender la cámara también para luego agradecer a nuestros ponentes, pues después de que haya terminado Rafa, terminamos la grabación y podemos proceder a despedirnos y agradecernos. Bueno, Rafa, adelante. Muy bien. Pues yo lo que pretendo es, en unas brevísimas palabras, hacer como una síntesis de algunas de las ideas que creo que han estado pendientes a lo largo de esta hora y media y que irían en la línea de la humanización de la medicina, de la humanización de los cuidados, no solamente desde que nacemos, sino hasta que termina nuestro trayecto vital. Ha empezado este diálogo con una pregunta sobre la compasión, sobre la que hemos hablado ampliamente. David ha dicho una frase que la recojo: los riesgos de la compasión cuando no se escucha al enfermo. Efectivamente, Luciana dice, haría falta como un taller de antropología de la muerte. Lo que pretendo con esto son dar como unas pinceladas antropológicas hechas con palabras que os he escuchado y que se han repetido. No sé si ha sido Almudena la que ha dicho que el dolor se puede hacer desaparecer fácilmente, pero el sufrimiento no se quita. Quizás una aportación a cuidar el sentimiento, es decir, esa profundidad de la experiencia de la vida que se hace intolerable y de la búsqueda de la dignidad hasta el final, estaría en el papel de todos los que rodeamos o rodean a un enfermo o enferma que esté en esa situación última y en cualquier situación, sería la escucha. La escucha y no el decir muchas palabras. La escucha sería el camino para tratar ese sufrimiento. Porque cuando uno escucha a una persona, por supuesto, empatía que hemos hablado y todo esto, y una emoción, cuando se escucha a fondo a una persona, hay emoción por ambos lados. La escucha puede producir desahogo, es decir, contar la vida, aunque lo mal que nos va, lo puedo contar. Todos lo tenemos en nuestra vida, en esta situación última es mucho más mayor, ¿no? Mucho más grande. Se desahoga uno, pero también se va encontrando frente a los que nos cuidan una manera de ir haciendo el itinerario hacia la muerte. Elaboración de un proyecto de ir hacia la muerte. Y termino con una reflexión mía. Uno de mis mejores profesores que he tenido de pedagogía, en el sentido amplio, no solamente de la escuela, ni de la catequesis, sino de tratar a los demás. Él decía y repetía mucho, era un hermano de la doctrina cristiana, me acuerdo. El órgano del educador no es la lengua, no es hablar, sino la oreja, la escucha. Con esto termino agradeciendo el poder estar
pues aportando algo a este proyecto de Hospitalis, concretamente a esta temática. A algunos de vosotros no los he tratado y ya me gustaría que algún día podamos vernos. Y a los que han asistido, pues que estén atentos a la próxima actuación del proyecto Hospitalis. Muchas gracias a todos. Mil gracias, Rafa, por esta reflexión final. Voy a detener la grabación ahora mismo.